El día de hoy vamos a presenciar la charla gratuita denominada Business Analytics, un activo estratégico en la toma de decisiones. Vamos a tener 45 minutos de charla y terminando esta se dejará un periodo aproximado de 15 minutos para poder contestar cualquier duda, cualquier interrogante y demás. No olvidemos que la charla informativa Business Analytics, un activo estratégico en la toma de decisiones, todos los conceptos que podrán ver acá van a ser tocados en profundidad en el curso especializado con el mismo nombre que después vamos a comentar. Empecemos entonces. ¿Quién soy yo? Bueno, les cuento algo interesante de mí. Tengo un bebé de 3 años, su nombre es Stephen André, Stephen por Hopkins, el físico, y bueno, André por quien les habla. Y me encanta el fútbol, ¿no? Debido a la pandemia, de cierta manera he tratado de, lo he jugado menos, pero esperemos volver un poco a tan interesante deporte. Actualmente soy Analytics Manager en Bacus, viendo todo el end-to-end o todo el proceso que sigue un producto o solución analítica y que les vengo a comentar el día de hoy. Anteriormente era jefe de ciencia de datos en Interbank, donde al igual que ahora en Bacus, tengo la principal misión de co-crear de una u otra manera la visión en data y analytics de la compañía. Soy profesor de tópicos como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Business Analytics y todo lo relacionado a tomar mejores decisiones con datos, tanto en la Universidad de Lima como en la Universidad del Pacífico y la Universidad Ricardo Palma. Si alguno tuviera alguna pregunta en particular, si alguno quiere ahondar en alguno de los conceptos, si alguno quiere material complementario en el lenguaje de programación que ustedes prefieran, les dejo mi LinkedIn como para poder contactarnos y para poder pasarles cualquier material que ustedes crean convenientes. Entonces, dada mi presentación, empecemos con la charla. Analítica y gestión de datos en las empresas. Pasteur nos comentaba, duda siempre hasta que los datos no te dejen lugar a dudas. Gardiner nos decía, los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. Chris Hardwick nos comentaba, ya no estamos en la era de la información, sino en gestionar la información, en pasar de un dato a una decisión con un impacto en el negocio. Y por último, Ariely nos comentaba, la analítica de los datos es como el sexo en adolescentes. Todos hablan de él, como todos hablan de él, todo el mundo quiere hacerlo, pero en realidad nadie sabe cómo hacerlo y todos piensan que los demás lo hacen. Esta última frase es lo que pasa generalmente con múltiples empresas del medio, local e internacional. Todo el mundo habla de empresas data-driven o basadas decisiones en datos, pero muy pocas son las que en realidad tienen una cultura, un mindset o en pocas palabras, una gestión efectiva del dato. ¿Cuál es la agenda que les pienso compartir el día de hoy? Vamos a ver primero qué es el dato, para posteriormente seguir con la importancia del uso del datos o del dato en las organizaciones. Después de esto, ¿qué es la analítica de datos o Business Analytics? ¿Qué es el tópico y el curso que justamente estamos promoviendo? ¿Qué comprende la analítica de datos? Y por último, quiero que vean múltiples aplicaciones en varios sectores y que ustedes mismos puedan entender cómo a través de los datos pueden acercarse o cerrar una brecha muy grande con el negocio. Este es el objetivo del día de hoy. ¿Qué sabemos hoy de analítica de datos, de Business Intelligence, de Business Analytics? Bueno, pregúntense por favor, ¿qué es un dato para ustedes? ¿Cómo un dato se convierte en información y tomamos decisiones con estos? ¿Qué es analítica de datos? Y por último, ¿cómo la analítica del dato o analizar datos me puede generar valor a mí, que estoy en un ámbito empresarial? Entonces, empecemos con el dato. ¿Qué es el dato? A ver, si uno busca en la RAE se encuentra con algunas definiciones particulares. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir consecuencias derivadas de un hecho. Si buscamos otra definición, documento, testimonio, fundamento. Y por último, miren la tercera definición, qué interesante. Información dispuesta a ser manejada, tratada, ¿no? Por una computadora. Si uno hace un summary o sinergia de estos tres conceptos, nos damos cuenta que es un fundamento, de cierta manera, una información inicial
¿no? Que uno le da valor agregado para que se convierta en información o conocimiento que puede ser tratado por una computadora, por ejemplo, pero que al final sirve para tomar una decisión. Algo importante y que por favor no quiero que se olviden es esto. Los datos valen en la medida en que los utilicemos. Si no los usamos, prácticamente el dato no tiene valor. ¿Ok? Podemos tener miles de millones de petabytes en nuestra empresa, podemos tener muchos Excels en nuestra compañía o muchos archivos de Access con información. Pero si esa información solo está guardada y no es tratada o explotada, en realidad no tiene valor. No es petróleo, ¿no? Algunos tienen el concepto o también suena bastante la definición que el dato es el nuevo petróleo u oro del siglo XXI. Bueno, no es oro si no lo utilizan. Se generan muchos datos. Les traigo esta comparativa anualmente desde el año 2018 hasta el 2021 de cuántos data se genera en un minuto. Y como pueden ver en Facebook nada más, en el 2019 teníamos 1 millón de logins, solo en un minuto. Imagínense cuántos videos se registran o se ven en YouTube, cuántos correos se están mandando, cuántas transacciones financieras se hacen, cuántos envíos y recibos de mensaje de texto, de WhatsApp, por ejemplo, se hacen en un minuto. Entonces, ¿qué les quiero ahora entender con esto? Que cada segundo, minuto u hora en el mundo se generan miles y millones de datos. La pregunta es, si tenemos tantos datos, ¿tendremos información también? Sigamos con la charla. Vamos a ver la importancia del uso de los datos en las organizaciones. ¿Por qué es importante analizar un dato en una organización? ¿Y a qué me refiero con analizar un dato? ¿No? Esto a veces queda un poco en la nebulosa. Los invito a compartir y a ver un video, ¿no?, de una organización en la que he estado y entendamos cómo un dato, ojo, un dato crudo, un insumo, se convierte en una decisión y en una acción hacia un cliente. Los invito a ver este video, por favor. Cosas. El sistema financiero, la app del banco, las redes sociales, los ATM, las tiendas y los consumos de las personas generan datos. Estos datos son capturados y almacenados en el Data Warehouse cuando son estructurados, como por ejemplo el consumo con tarjeta de crédito, y en Big Data cuando son no estructurados o son de mucho volumen, como el log de los ATMs. Los datos una vez almacenados en estas fuentes son explotados desde nuestro ecosistema de Analytics, organizándolos, interpretándolos, normalizándolos, para a su vez crear segmentos, subsegmentos, microsegmentos, modelos predictivos y demás. Este conocimiento por cliente generado a través de los datos es disponibilizado en nuestro orquestador de campañas, donde definimos público objetivo, aplicamos políticas de contacto, filtramos listas negras y adjuntamos las ofertas. Y pasamos por un proceso de optimización de contactos priorizando objetivos del negocio, dejando todo listo para el delivery. Luego definimos el canal adecuado para comunicarle la oferta elegida al cliente idóneo. Y finalmente le enviamos la oferta al cliente por el canal seleccionado. Y así es como generamos información relevante y precisa para nuestros clientes. Excelente ejemplo y sobre todo quiero que visualicen cómo un dato va pasando por un proceso de transformación hasta convertirse en una acción comercial o una decisión ante un cliente. Eso es lo más importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque los datos generan valor para tu negocio. Entendiendo todo ese histórico de consumo de los clientes, entendiendo cuáles son los clientes y en qué punto de venta y a qué precio te han comprado, cada vez puedes tomar mejores decisiones o más asertivas. Permite conocer muy bien a tu público, permite identificar grupos diferenciados, permite conocer holísticamente a los clientes activos o no activos de tu compañía. Permite entender muy bien los indicadores
de retorno, por ejemplo, permite entender muy bien los indicadores de venta, permite entender muy bien los indicadores de consumo que pueden tener tus clientes o consumidores. Personaliza la propuesta de valor que tenemos hacia ellos. Como los conocemos y los entendemos, podemos crear productos, podemos crear ofertas de valor diferenciados para ellos. Adicionalmente, como damos productos, servicios o acciones contextuales y asertivas a su necesidad, porque los conocemos, su experiencia generalmente es buena. Es decir, si uno puede ver el NPS, ¿no? Que en realidad es cuánto un cliente me quiere, uno puede entender que el NPS es bueno porque lo que yo hago hacia el cliente es asertivo y contextual. Adicionalmente, para resumir todo lo que les he comentado, los datos convertidos en información te permiten tomar decisiones que impactan positivamente en tu negocio, porque reduces esa brecha, reduces ese gap que existe entre la necesidad comercial de una u otra manera, los dolores que puede tener tu empresa y lo que necesita el cliente. ¿Ok? Revisemos un proceso de compra de una bodega para ir comentando lo que hemos visto previamente. Imagínense una bodega, ¿no? Para no llevarlo a casos muy complejos, porque generalmente vemos casos muy digitales, bastante complejos y algunos nombres un poco futurísticos, por decirlo así, pero pongamos un caso completamente coloquial. Tenemos nuestra tienda, imaginemos una bodega, con los productos listos para ser vendidos. Los clientes vienen a nuestra tienda y compran distintos productos a distintos precios, a veces nos piden ofertas, pero por ejemplo, la señora María todos los lunes viene, compra arroz, algunas menestras y café. Imagínense que yo conozco tan bien a la señora María que ella siempre compra, como les comentaba, arroz, menestras y café. Y le puedo decir, señora María, ¿usted qué? Es una buena cliente para mi bodega, le doy un 15% de descuento en el segundo café que compra. Sí y solo sí me compró arroz y me compró menestras. Imaginemos que yo conozco a la señora María y le digo, señora María, si usted viene aparte de los lunes, los miércoles, el café le viene gratis. Entonces, ese conocimiento del cliente, de su necesidad, entendiendo las oportunidades que yo tengo, me permite justamente dar ofertas diferenciadas, entender cuál es el producto óptimo. Cuando hablo de producto, no quiero decir solamente, por ejemplo, un café, sino una acción. Por ejemplo, le digo, señora María, si usted me compra tantos kilos de arroz y menestra, le doy arroz, le doy el café y aparte lo combino con una leche. Entonces comienzo a generar combos, comienzo a generar descuentos personalizados, comienzo a generar segmentos de mi clientela. Miren cómo teniendo data y almacenándola y obvio, tomando decisiones en base a esta, puedo generar siempre productos, puedo generar servicios más contextuales, como les comentaba. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Valga el ejemplo. Podemos encontrar grupos o perfiles de clientes, ¿no? Podemos en todos nuestros clientes encontrar si existen grupos diferenciados, segmentos, si existen patrones comunes dentro del grupo, pero que lo diferencien con otros grupos. Muy interesante, porque si conozco los grupos que tengo, puedo crear productos o servicios asociados a estos grupos. Si sé cómo son, puedo saber qué darles. Eso es muy interesante. Podemos personalizar las ofertas que tenemos para ellos porque los entendemos y tenemos datos sobre sus compras frecuentes. Por supuesto, como sé que la señora María siempre me lleva arroz y menestras, puedo decirle, señora María, usted tiene un combo, o si usted me compra este combo, yo le doy un 10% de descuento. Señora María, si usted me compra el arroz y me compra la menestra, tiene un 10 o 15% de descuento en aceite. Entonces, personalizo la oferta comercial en base a los patrones, armando combos, cambiando el diseño,
y ayudando un poco a eficientar justamente la relación con el cliente. ¿Qué creen que podemos lograr con esto? O sea, ¿qué podemos lograr con este conocimiento 360 de un cliente? Perfecto. Incrementar las ventas, decrementar los gastos, optimizar la experiencia, como pueden ver aquí. ¿Y cómo empiezo a ser un ente o cómo empiezo a hacer esto basado en datos, a tomar mejores decisiones basado en datos? Bueno, lo primero y lo más importante es esto y que a veces obviamos bastante. Capturar, recopilar y adquiere los datos de todas las interacciones. No puedes explotar, analizar u organizar algo que no tienes. Entonces, punto número 1, captura, recopila y guarda tu información, ¿no? En muchas oportunidades me ha tocado hacer consultoría y las empresas no tenían ni siquiera un esquema de guardado de la información, ¿no? Es como que no almacenaban sus datos, por lo tanto, cualquier modelo predictivo de fuga, cualquier modelo recomendador, cualquier segmentación se hace imposible sin la materia prima que es el dato. Almacena, organiza y ordena. Ten una clara visión y cultura de gobierno del dato. Mínimamente guárdalo, organízalo, etiquétalo y ordénalo. Tenlo en alguna parte y mínimamente catalogado. Eso te va a ayudar de manera muy rápida de poder analizarlos o explotarlos. Analiza, explota y convierte datos en información. Si tienes el dato y mínimamente sabes dónde está, lo tienes etiquetado y cualquier persona puede acceder a estos, puedes analizarlos, explotarlos y sobre todo convertirlos en información. Cuando el dato ya está en información, toma las mejores decisiones o toma decisiones simplemente. Ahora, como esta decisión se argumenta en data, siempre estás más cerca al éxito. A ver, técnicamente, ¿qué significa? Cuando tu decisión está actualizada con datos, tu probabilidad de fallar decrementa. Eso es técnicamente, pero en manera muy simple es, si tomas decisiones basadas en información, siempre estás más cerca al éxito. Y obvio, vas a generar grandes impactos o vas a generar un gran impacto en los negocios, en tus decisiones o en tu vida. Dos casos muy concretos para pasar al tercer punto de la agenda. Hace poco me encontré con un amigo que estudia marketing. Él está actualmente en 9º, 10º ciclo de la universidad y me comentaba que le estaba yendo muy bien en las apuestas, ¿no? Yo le comenté, qué bueno, ¿y ganas recurrentemente? Me dijo que sí. Y le pregunté, ¿y cómo haces para ganar recurrentemente? Y me comentó, veo las estadísticas, veo el histórico, veo los patrones de los equipos y en base a eso apuesto. Y yo, rápidamente, tú tienes o tomas decisiones basadas en datos. Check. Estás aplicando Business Analytics. Me encontré con otro compañero hace poco que trabaja en una empresa relativamente grande y me comentaba también que le sucedió algo muy interesante. Él dirige un área de call center, de televentas o de telemarketing. Y se dio cuenta de que uno de los asesores en los últimos 4 meses la reventó en ventas. Es decir, estuvo casi al 235% encima de su cuota. Y como ustedes saben, y si no saben se los comento, hay un fijo variable que se cobra por las ventas generalmente en las áreas de telemarketing o de televentas. Por ende, me comentó que él decidió entender por qué esta persona estaba muy distinta a las demás en ventas. Y cuando entró al detalle, la persona le comentó, en su Excel simplemente comenzó a ver quiénes le compraban más. Y miren, se dio cuenta que eran generalmente las mujeres de tal a tal edad, no me comentó eso. Aparte de eso, que en los últimos 2 meses han tenido más de 4 contactos efectivos y que no tenían la oferta comercial de tales productos. Entonces, con ese simple valor agregado que le daba a él o con ese perfilamiento que tenía de sus datos, explotó en ventas. La misma respuesta que les doy. ¿Qué pasó o cuál fue el diferencial entre la gente que vendía muy poco y él?
simplemente tomar decisiones basadas en datos. Y les puedo contar N experiencias en N industrias, pero tenemos que seguir. ¿Qué es la analítica de datos entonces o el Business Analytics? A ver, la analítica de datos o Business Analytics se ha definido como el uso extensivo en datos, que se basa en hechos para impulsar decisiones y acciones. Acá hay algo muy interesante. Es como combinar la heurística, que es tu experiencia de años que puedas tener en un campo negocio, con todo el tema algorítmico, con todo el tema de la información. Cuando haces sinergia entre estos dos mundos, las decisiones siempre son muy buenas. La analítica, ojo, no es metodologías, no es solamente, de cierta manera, métodos analíticos, no es aprender técnicas o algoritmos o software. La analítica es un proceso que incluye varias actividades, informes, consultas, alertas, métodos cuantitativos, análisis estadístico, etcétera, etcétera, etcétera. Para resumir, hacer analítica de datos o business analytics es un proceso, ¿no? Y al ser un proceso es una serie de pasos ordenados, cumpliendo estándares y combinando metodologías. Eso no deben perder de vista, por favor. No es aprender el software A, B o C, no es entender el algoritmo C, D o F, sino es un proceso metodológico, como hacer una receta. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una torta, entra a YouTube y te salen ingredientes y el procedimiento. Hacer analítica de datos es bastante parecido a eso. Es seguir una metodología, tener los ingredientes y hacerlo de manera óptima, en pocas palabras. Generalmente la analítica de datos tiene tres grandes ramas: la parte descriptiva, predictiva y prescriptiva. Es como el nivel de madurez que ustedes pueden conseguir. La parte descriptiva, conocer holísticamente la información, revisar el histórico y comenzar a sacar estadísticos, analizar distribuciones por edad, por gerencia de venta, por canal de venta y comenzar a tener insights interesantes. La parte predictiva es un poco más interesante, porque en base al pasado quieren predecir un futuro incierto. Se convierten como que en brujos, pero con datos, ¿no? Tratan de predecir, prever, pronosticar un futuro en base a información del pasado o histórica. Y por último, la prescriptiva es usar un poco los modelos de optimización y demás para prever y decidir de manera adecuada en un futuro incierto. Es un nivel un poco más avanzado que el anterior. Acá les pongo algunos ejemplos de las tres fases o niveles de madurez de la analítica: estadística descriptiva, gráficos, distribuciones, probabilidades, todo es descriptivo. Predictivo, usar modelos de minería de datos, modelamiento predictivo, análisis multivariante, en pocas palabras. Y por último, prescriptiva, método de investigación de operaciones, método de optimización de una variable, multiobjetivo. Entonces, acá es bastante interesante cada uno de estos tópicos. Por último, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la analítica de datos o el Business Analytics tiene tres componentes muy interesantes que pretendemos comentar: conocimiento de tecnología, conocimiento de temas disruptivos, blockchain, cloud y muchos otros, conocimiento muy, muy fuerte de estadísticas, de matemáticas, ¿no? Y algo que nunca deben dejar de entender: conocimiento del negocio. Entender muy bien los procesos de tu empresa, conocer muy bien el dato, cómo se origina el dato y sobre todo las distintas fases que recorre el dato en tu organización. Como cuarto punto vamos a revisar qué comprende la analítica de datos, y esta es un poco la parte más técnica, la parte un poco más sorprendente, si lo quieren ver así. A ver, ¿alguna vez han escuchado o les suena familiares estos conceptos? Big Data, inteligencia artificial o machine learning. Si no los han escuchado, no importa, los vamos a revisar juntos. Empecemos con el primero: Big Data. El mundo se transforma tecnológicamente y todos nosotros requerimos estar interconectados. Entonces, cada 6 o 5 meses, ¿no?, el volumen total de datos se duplica, ¿no? Este dato ya se actualizó. Adicional, en el 2016, ¿no?, los smartphones alcanzaron una cuota de mercado del 50%. Sin embargo, ahora
vemos relojes inteligentes, lentes inteligentes, cinturones inteligentes, casas inteligentes. Prácticamente todo es inteligente, por lo tanto, dan origen a nuevas tecnologías del Internet de las cosas, el Internet del todo. Y no se olviden, todas viven en un ecosistema interconectado. Adicionalmente a esto, les quiero comentar qué significa inteligencia artificial. A ver, Kenny nos comentaba que la automatización no tiene por qué ser nuestra enemiga. Las máquinas nos pueden hacer la vida más fácil, ¿no? Si el humano no se deja dominar por estas. También nos comentaba que la cuarta revolución industrial se caracteriza porque es la primera donde las máquinas pueden realizar tareas cognitivas. Y por último, Einstein nos comentaba, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de gente poco lista, digámoslo así. En pocas palabras, ¿qué es inteligencia artificial? Si alguna vez se han preguntado, ¿este trabajo es realmente tedioso y reiterativo? Y sobre todo requiere mucha capacidad de resolución de problemas. Pregúntense si tal vez una máquina tenga la capacidad de autoaprender, de entender la historia y hacer el trabajo por ti. Así yo defino coloquialmente la inteligencia artificial. Entendiendo un poco los principios, quiero que entiendan que Deep Blue fue un sistema, un ente, una máquina, ¿no? Un programa construido para entender el juego del ajedrez. Y le pudo ganar a Kasparov, el múltiple campeón mundial de ajedrez, en múltiples partidas consecutivas. Adicionalmente, quiero que entiendan que ahora con estas máquinas inteligentes se está creando música. Por ejemplo, escuchen conmigo. Sé que está buena la canción, pero debemos avanzar. Adicional a música, también se han creado largometrajes o películas, el guión de estas, hechas con máquinas inteligentes. Podemos también usarla para detectar imágenes, para detectar textos, y en algunos casos no de manera tan ética, ¿no? Como suplantar identidades de personas o los famosos deepfakes. La ética es un componente fundamental de la ciencia y de la evolución humana también. Por último, ¿qué es aprendizaje máquina o este tópico muy conocido y muy usado en todas las industrias, no más conocido como Machine Learning? Bueno, si alguna vez se han preguntado que es difícil programar o hacer una tarea manual por lo general repetitiva, pues resulta poco eficiente y tediosa. Pregúntense si tal vez ustedes puedan enseñarle a un algoritmo, a un sistema, a una máquina, a una función, a una hipótesis, ¿cómo hacerlo? No es como que tú le enseñas, él aprende, sigue mejorando y después él puede hacerlo de manera independiente, ¿no? Caso, les cuento un caso. El proceso para dar o no dar un préstamo personal a una persona suele ser largo y engorroso. A veces uno va a la institución financiera, nos piden N papeles, aparte de eso el analista se toma N tiempo para darte una decisión y cuando te da la decisión quizás ya no necesitas ni el préstamo o para lo que necesitas ya se pasó justamente el tiempo o el periodo. Imagínense si tú toda la información del cliente o de la persona se la das a una máquina, es decir, si es hombre o mujer, si tiene uno, dos o no tiene hijos, cuánto gana, si tiene deuda en el sistema financiero o no, sus hijos en qué colegio estudian. Entonces, ¿qué pasa si le dotamos a una máquina, a una computadora, a un sistema de múltiples tipos de información para que él pueda entender y si en la historia a qué persona le dimos o no le dimos los préstamos? Entonces, como le estamos enseñando a qué persona le dimos los préstamos y a qué personas no, quizás él aprende esta información y lo puede hacer de manera automática, ¿no? E independiente en algún momento. Por lo tanto, los invito a ver este video para entender cómo estamos prácticamente rodeados de máquinas.
excelente ejemplo de cómo prácticamente nuestro devenir está basada y estamos rodeados de máquinas de sistema de entes inteligentes. Perfecto, continuemos. Les comento un poco algunas tareas o algunos tipos de aprendizaje que tiene el Machine Learning para un poco comentarles el caso que les dije en dónde se encontraría. Generalmente existen tres grandes rubros o tipos de aprendizaje dentro del Machine Learning o aprendizaje de máquina. El primero se llama supervisado. El nombre mismo nos indica algo, hay una supervisión. En este caso, como pueden ver en la imagen, hay un jefe que supervisa al empleado. Por lo tanto, se tiene una variable objetivo o que quieres estudiar. Como hay una variable objetivo, todas las demás variables se llaman predictoras, variables independientes, drivers, insight, covariables, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más interesante, existe una dependencia funcional entre la variable objetivo y las variables independientes, features o drivers. Ejemplo, miren aquí por favor. Imaginemos que tenemos personas de distintos géneros, con distintos rangos de edades e ingresos, y de estado civil. Y podamos de una u otra manera entender cuál es la combinación que hace que algunos de ellos me compren o no me compren un producto. Primer ejemplo. Existe también otra rama del aprendizaje llamado aprendizaje no supervisado, ¿ok? En el cual no existe una variable objetivo ni variables independientes. Acá todas las variables tienen el mismo peso o tienen la misma importancia. Como ustedes pueden ver, no hay una variable objetivo, no hay un jefe, no hay nadie que supervise el aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos todos estos objetos y yo les comento, por favor, los pueden agrupar, varios de ustedes intentarán agruparlo por tipo de deporte, pero muchos otros lo intentarán agrupar por tipo de objetos también. En pocas palabras, no existe una variable objetivo, cada persona puede tener una manera de agrupar los objetos, ¿no? Esto también se llama aprendizaje no supervisado, ¿ok? Y por último, no menos importante, quería tomarme estos últimos minutos para charlar de algunas aplicaciones en múltiples sectores de analítica de datos. A ver, les he traído entonces varias y vastas aplicaciones en múltiples sectores. Empecemos con una que me encanta porque fue una que pude hacer de manera bastante completa en una empresa. Vamos con predicción de churn. Toda empresa de bienes y servicios necesita cuidar a sus clientes o consumidores. ¿Qué dato más tenemos? Es prácticamente 7 veces más, por decirlo, costoso traer un nuevo cliente que retener a alguien que ya pertenece a tu parque activo o ya es tu cliente. Entonces, cuidar a tus clientes se hace de suma importancia para cualquier empresa de bienes y servicios. Por ende, una solución analítica muy interesante es hacer un producto analítico de identificación de churn. ¿Qué significa churn? Attrition, fuga, baja, que puede estar definida de múltiples maneras. Ojo, veo algunos libros o papers donde el churn lo definen de una manera, pero el churn puede ser lo que tú definas como fuga. Por ejemplo, si estás en una empresa de telco y el cliente ya no ha hecho ninguna recarga en una línea prepago en los últimos 6 meses, eso puede ser fuga para ti. Si estás en un banco y el cliente tiene solo tarjeta de crédito y tú dices, si esta persona no me ha consumido en el último año y no ha hecho ninguna transacción con mi tarjeta, lo defino como fuga. También puede pasar eso. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad, como les comentaba, es 7 veces más costoso traer un nuevo cliente que retener a uno que ya tienes. Lo más importante del churn es que generalmente se te van muy pocos clientes respecto a los que sí se quedan. Por lo tanto, es un problema muy desbalanceado. Es un problema bastante difícil de aprender incluso para una máquina o sistema. ¿Ok? Retener a los clientes es importantísimo y no solamente es la solución de churn, sino
Si ya identificaste que Andrés Chávez se va a ir de la empresa, ahora tienes que entender cuál es la estrategia que haces para ofrecerme algo que a mí me haga quedarme en tu compañía. Entonces, hay mucha estrategia combinada con Analytics. Y por último, ¿todos los clientes valen lo mismo? Por supuesto que no. Va a haber clientes sobre los cuales ponga mucho más dinero para retenerlos y otros sobre los cuales quizás no ponga tanto para retenerlos. Excelente producto analítico que veremos en el curso de Business Analytics, si es que alguno me acompaña. Vamos a ver otro caso, el que ustedes quieran. A ver, por ahí estaba viendo que quieren ver un poco el análisis textual contextual. Perfecto. Muy utilizado en múltiples industrias. ¿Por qué? No se olviden un término que escuchamos, Big Data. Grandes volúmenes de información, pero sobre todo en distintas estructuras. Estructuradas y no estructuradas, y hay que encontrar el valor en esa información. Imagínense esto. Nos envían un comentario a nuestro canal digital, nos envían un comentario por ahí, por alguna red social que tengamos. Por ejemplo, evaluar a su personal. No todos están en la capacidad de atención al cliente. Nosotros, en una empresa en la que estaba, todas las llamadas saben que se guardan, se graban y están en texto. Bueno, están en audio y en texto. Imagínense que una persona haya dicho eso. Evalúen a su personal. No todos están en la capacidad de atender al cliente. Hay que entender esa percepción, pero ¿cómo una máquina entiende un lenguaje que es de humanos? Miren esto, por favor. Primer punto, tokenización. Evaluar a su personal. Todos no están en la capacidad de atención al cliente. Primer punto, formar tokens, que es la unidad mínima fundamental de un texto. ¿Qué sigue? Filtrar y steaming, es decir, debe haber palabras que no te importen tanto a nivel analítico y debe haber algunas raíces, por ejemplo, personas, personal, personero y muchas otras palabras deben partir quizás de una misma raíz. Por lo tanto, filtras y te quedas con las raíces de las palabras. Y por último, miren qué interesante. Llevas todo esto a una matriz de datos. O sea, esta información que era completamente no estructurada porque es lenguaje de humanos, la llevas a datos. Y una vez que está aquí, por ejemplo, puedes hacer un análisis de sentimientos para saber cuáles son las frases, las palabras que la persona va a decir para que sea negativo o positivo. ¿Qué más? Si tú combinas esta información con la data de tu empresa, haciendo un enrichment de información, puedes entender cuáles son los patrones para que una persona te llame para fugarse o no fugarse de tu compañía. Eso fue un éxito en alguna de las empresas que trabajé y de verdad fue una revolución a nivel analítico. Ya la combinación de distintas herramientas y de distintos datos. Y una más, a ver, en realidad ya por tiempo tenemos que dejar. Una muy interesante que me gusta muchísimo, a ver, y que he tenido bastante experiencia, es esta, por ejemplo. Esta me gusta bastante. A ver, lo primero que hay que entender en el pricing o determinar el precio de algo, el precio puede ser un valor monetario de algo, ojo. O sea, el tema de precio, llévenlo a nivel general. La elasticidad de cualquier producto está definida por la cantidad y por el precio que éste tiene. Por ejemplo, ¿no? De una u otra manera, pongamos el caso de la moneda extranjera, pongamos el caso del precio de un producto, va a depender de dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el precio que tiene y cuál es la cantidad que está siendo demandada? Imagínense que ustedes trabajan para un gran supermercado y se dan cuenta que hay un producto que está saliendo de manera bastante fuerte, por ejemplo, televisores en época de Mundial o Copa América. Pueden jugar con los precios para maximizar el margen o el retorno de la inversión que vas a tener. Porque igual la gente lo va a comprar, me dejo entender, la demanda o la probabilidad de comprar el producto, porque es mundial, normalmente se va a mantener. Por lo tanto, si juegas con el precio, tu ROI o tu retorno a la inversión, ¿no? Va a ser mayor. Por lo tanto, les comento el caso de los precios de un televisor, como les puedo comentar el caso del tipo de cambio, y entonces es muy interesante
cómo determinar el precio o el pricing para los diferentes productos. Y como me queda todavía unos segundos, a ver, uno más. No sé si alguno quiera ver uno en particular, a ver, ahorita en vivo, para poder comentarlo. ¿Alguien desea alguno en particular, alguna de estas casuísticas que lo comente en particular? Perfecto, los clones, segmentación, perfecto. A ver, vamos a hacer los clones y segmentación. ¿Ok? ¿Dónde está la segmentación que no veo bien? Acá está. Excelente. A ver, veamos una segmentación. Generalmente cualquier empresa, por más pequeña o grande que sea, tiene clientes. Ahora, háganse la pregunta. ¿Habrá grupos diferenciados dentro de mis clientes? O háganse otra pregunta. ¿Puedo ofrecer un mismo producto a todos? ¿O es que tengo que tener un portafolio variado porque hay grupos de clientes diferenciados? Por ende, tengo que tener distintas opciones de producto y por lo tanto la oferta va a tener un valor hacia ellos. Entonces, siempre, ojo, esa era del fix one all, que un solo producto lo puedes entregar a todos, ya se acabó. Por lo tanto, puedes utilizar variables sociodemográficas y hacer segmentos de clientes. Puedes combinarla con variables financieras, puedes combinarlo con variables de ahorros, de consumo, puedes combinarlo de variables de digitalización y generar segmentos de clientes. ¿Cuál es lo neuronal en este tema? Que tus segmentos tienen que ser homogéneos, homólogos o iguales entre sí y heterogéneos en los demás. Así garantizas que el perfil que formaste es único, por lo menos en lo que estás trabajando, y el producto que le des va a ser ad hoc o lo va a satisfacer. Es muy interesante este tema y sobre todo piensen en algo. Pueden digitalizar, segmentar lo que ustedes quieran. Pueden segmentar acciones comerciales, pueden segmentar el nivel de digitalización de los clientes, pueden segmentar el perfil económico y demográfico, pueden segmentar todo. Quédense con esa premisa, por favor. Yo he visto segmentaciones de todo, en verdad, y funcionan bastante bien, algunas no tan bien, pero bueno, es parte de. Y como lo habían pedido, ¿no? Y lo prometido es deuda, por ahí comentaban clones, excelente. A ver, este tema de clones de clientes se puede hacer desde las metodologías más sencillas hasta lo más complejo que existe. A ver, vamos por parte. Para entender el tema de clones, es que tienes que entender que hay clientes óptimos y no tan óptimos. Clientes que tú quieres sí o sí y clientes que por ahí no son foco de tu, digamos, de tu día a día. Por lo tanto, estableces entre las transacciones, interacciones en general de los clientes, buscas comunidades, buscas patrones y buscas ese óptimo, ojo. Esto lo pueden hacer incluso con segmentación, es decir, pueden segmentar, por ejemplo, todos sus clientes y dentro de cada segmento o grupo buscas qué es un óptimo para ti. Por ejemplo, si estás en una telco, un óptimo puede ser la persona que reciba la mayor cantidad de comunicaciones o mensajes. Ese es el óptimo. Viene a ser como que el líder, ¿no? Al que todo el mundo lo llama, al que todo el mundo le envía mensajes, es el líder. Entonces, estableces dentro de las comunidades, de cierta manera, roles. Ahora, después de eso, puedes hacer múltiples cosas, ¿no? Imagínense que ustedes ya entiendan cuál es su líder y todos los demás. Pueden entender cuáles son las características que tienen líder y buscarlas en todo el parque activo de personas. Otra estrategia. Si saben que él es líder y que muchas personas lo siguen, ya entendieron que líder no significa el más fuerte en este caso, ¿no? El líder significa un ente, un objeto dentro de un grupo que concentre algo en mayor medida o que tenga un objetivo que yo he definido. Otro ejemplo, miren, si yo entiendo cuáles son los líderes de mis comunidades, posiblemente pueda plantear estrategias de retención para ellos, porque si sé que la competencia se lo lleva, posiblemente el líder se vaya con sus seguidores o con su comunidad, ¿no? Excelente ejemplo también y tengo muchos otros más
que puedo compartir con ustedes, pero el tiempo es el tiempo y es un poco apremiante. Igualmente les comparto todas las aplicaciones descritas, si quieren, para todos los asistentes, ¿no? Pero están completamente todas. Entonces, conmigo ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y no quisiera irme sin terminar con dos cosas importantes. Lo primero, tenemos muchos datos, pero no necesariamente son información. Lo segundo, analizar datos no es conocer R, Python, RapidMiner, no es conocer cómo funciona un K-means, la IBM o alguna regresión logística, no es entender los modelos más sofisticados de series temporales, es comprender una metodología estructurada de análisis de información. Y por último, esta y muchas otras cosas lo veremos en el curso especializado de Business Analytics, toma decisiones basadas en datos. Adelante con las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo. Perfecto. Edson comenta, sí, definitivamente, a ver, tienes acceso a los datos, obvio, siempre y cuando, obvio, compres con tu tarjeta de crédito, perfecto, eso sí, Edson. Sin embargo, no te olvides, Edson, que existen datos completamente libres o completamente públicos, o existen datos que todos compartimos. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del sistema financiero, entiendan que todos los bancos y todos los entes del sistema financiero tienen la información del nivel económico de las personas. Me explico. El nivel de bancarización, ¿no? ¿Qué productos tiene y cuántas deudas tienen cada producto? No olvidemos que existe información pública como RENIEC, SUNAT, SUNARP, ¿no? Y algunas otras fuentes que por ahí nos pueden ayudar, ¿no? A encontrar cada vez perfiles más interesantes, ¿sí? Excelente pregunta. Me gusta mucho esto de ¿cuál es la diferencia con Data Analytics? Perfecto. A ver, la evolución de la analítica, si quieren verlo de alguna manera, y conecto mi laptop, no se me vaya a apagar. Ahí estamos, perfecto. La evolución de la analítica empezó con el Business Intelligence, que tiene principalmente como objetivo entender el pasado, ¿no? Y dar descriptivos de algo que ya sucedió. Después de esto siguió de una u otra manera el Business Analytics, que aparte de entender el pasado, también te ayudaba a prever, prevenir y planificar un futuro en base a modelos predictivos. Entonces, a veces, o generalmente, Juan Carlos, se conoce como Data Analytics, a la analítica del dato, pero más orientado al qué pasó, ¿no? Más orientado al pasado, ¿no? Generalmente un analista de Data Analytics de alguna empresa, por lo general descubre insights accionables a corto plazo, se encarga de algunas segmentaciones y de sobre todo dar valor, como les digo, accionable, ¿no? Espero haber contestado, Juan Carlos, tu pregunta. En este curso enseñan también Power BI, por supuesto, Carlos, puesto que una parte importante de la explicación o del proceso de análisis de datos es la historia que cuentas con ellos. Por ende, la última parte es contar tu historia o mostrar toda la parte analítica en algo que todas las personas puedan entender. Por ende, en la última parte se enseña visualización, storytelling, ¿no? O explicación del dato a través de Power BI, por ejemplo, Tableau, por ejemplo, o cualquier otro software que nos permita dar a conocer una historia de algo que hemos analizado. ¿Se puede emplear análisis de accidentes de trabajo o temas inherentes? Por supuesto. A ver, les comento, ¿no? Carlos comenta si puede emplear un poco análisis de datos en el tema de accidentes, en el tema de seguridad laboral. Por supuesto, ¿no? En realidad, podríamos a través, ¿no? De una u otra manera de información de nuestros colaboradores, de información de la infraestructura que tenemos, de información del espacio físico que tenemos, podemos establecer cuáles son las rutas críticas, cuáles son las personas más propensas a tener un accidente en el trabajo, incluso por el mismo puesto que ocupan y por la misma interrelación que tengan con algunas máquinas. Sin ningún, por supuesto ahí, Carlos, que se pueda aplicar analítica de datos en el tema. Incluso ahora, lo comento muy rápidamente, Carlos, ya que este tema es bien interesante también, existen ciertos mecanismos inteligentes como relojes que te permiten medir muchas medidas
de salud, por ejemplo, para evitar ciertos accidentes en plantas no industriales, por ejemplo. ¿No? Imagínense que puedan saber cuál es de una u otra manera, la intensidad con la que respiras, puedan saber cuál es tu nivel de oxigenación, puedan entender cuál es tu peso, cuál es tu talla, y comiencen a sacar múltiples indicadores de resistencia, antropométricos y demás. Entonces, los accidentes y la seguridad laboral está muy influenciada por todo el tema de análisis de datos y por toda la tecnología que se ha desarrollado para cada vez tener sistemas más eficientes en este tópico, ¿no? ¿Qué especialidades relacionadas al marketing con análisis de datos conoce? A ver, les comento. Para todos los marketeros, ¿no? En realidad, todo el marketing o cómo llegar al cliente con la mejor acción es un tema que siempre ha estado influenciado o argumentado en datos. Por ende, mejor marketing van a poder hacer con el análisis de información de justamente lo que está ocurriendo. Me explico. Un caso muy, pero muy interesante. A ver, piensen mucho en Netflix, piensen mucho en Amazon Prime y en todas estas plataformas 100% digitales de streaming o de cierta manera de consumo de películas y demás, ¿no? Que existen actualmente. A cada uno de nosotros nos pueden ofrecer la misma película, por ejemplo, pero ¿qué te ofrecen? Puede ser muy distinto. Por ejemplo, imagínense que a todos nos vean como potenciales consumidores de, por ejemplo, The Walking Dead, de Game of Thrones, de alguna de las series que existen en alguna plataforma de streaming. Ahora, ¿qué te muestran? Es completamente diferente para cada uno de nosotros y quiero que lo comprueben. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un historial, tiene algo que ha estado viendo en el tiempo y por lo tanto te van mostrando imágenes que están ad hoc a más o menos tu perfil psicológico también. Ahora, si tú vas diciendo no, esta vez no acepto, te van lanzando otras. Entonces, miren cómo en el marketing en tiempo real, las acciones personalizadas o te van dando acciones, ¿no? Entendiendo que si tú rechazas algo, ¿no? Van probando con otra. Y si vuelves a rechazar, van probando con otra y van haciendo así cada vez las decisiones más inteligentes y toda esta data se va retroalimentando también. Hay múltiples aplicaciones de verdad y les puedo comentar más. A ver, vamos a ver herramientas de datos que hoy en día piden las empresas. Miren, les voy a ser completamente sincero y este es mi punto de vista. Herramientas de análisis de datos, les puedo nombrar 100 ahorita. Tienen R, tienen Python, tienen SPSS Modeler, tienen RapidMiner, tienen Weka, tienen OTAF, tienen MATLAB y muchas otras más. La herramienta es un canal o es de cierta manera con qué van a poder ofrecer un análisis de la información. Sin embargo, creo que lo más importante para justamente tomar decisiones basadas en datos no es la herramienta, sino es el proceso, es el producto y es el conocimiento de las partes. Por lo tanto, el curso está más orientado a entender el proceso, a generar productos y a poder explicar cada una de las partes. ¿Qué herramientas se van a tocar? Les comento de manera, ¿no? Les comento de manera bastante transparente. Vamos a desarrollar el curso con RapidMiner como herramienta analítica de creación de un producto. Vamos a ver, por ejemplo, Power BI como herramienta para contar historias y así podemos incluir o excluir distintas herramientas. Ahora, si alguno de ustedes ha trabajado con alguna herramienta ya en sus empresas, me puede comentar y tranquilamente les puedo dar material porque en mi primera vida en alguna empresa trabajé con R, en otra trabajé con Python, en otra trabajé con SPSS Modeler. Entonces me he encontrado en distintas empresas con distintas herramientas, pero los fines son siempre los mismos. Tienen necesidades, tienen dolores que quieren solucionarlos a través de la heurística o el conocimiento del negocio y los datos. Perfecto. ¿Qué podríamos llegar a obtener en temas prácticos con el manejo de los datos? Perfecto. Temas prácticos que podrían tener con el curso sería construir un producto analítico para la fuga de los clientes, entender
y desarrollar una correcta segmentación y una estrategia de clientes basadas en clusters. Aparte de eso, construir perfiles y acciones personalizadas uno a uno para tus clientes basadas en modelos de recomendación, entender el proceso analítico ágil que actualmente se trabajan en todas las industrias y sobre todo estar completamente actualizado con lo último de analítica de los datos en el mundo, ¿no? Y muchos otros temas prácticos, ¿no? Que ustedes van a poder abordar. ¿En qué herramientas se apoya Business Analytics? A ver, unas cuantas preguntas más para que, en realidad hay múltiples, pero a ver, ¿en qué herramientas se apoya el Business Analytics? Bueno, como les comentaba, el Business Analytics se apoya primero en mucho conocimiento de tu negocio, de tu sector, de tu empresa, de tus KPIs, de tus procesos, de todas las áreas. Primero, ¿qué más tiene que apoyarse el Business Analytics? De tecnología. Tienes que entender que existe la tecnología, que existe el cloud, que existe, por ejemplo, todo el tema de bases de datos on-premise, en cloud, híbridas. Hay que entender que existen tecnologías IoT que están cambiando el mundo. Hay que entender que existen sensores, que existen bots y muchos temas de disrupción y tecnología. Y además hay que entender que existe un conocimiento interesante de matemáticas, de estadísticas, de métodos predictivos, multivariados, machine learning. Estas tres herramientas, si quieres verlo así, porque no son herramientas, son grandes áreas, pero este conocimiento de estos tres bloques te permite apoyarte muy bien en el business, o te permite hacer muy correcto el Business Analytics. ¿Por qué? Porque ustedes pueden desarrollarse en ciertas industrias con ciertos requerimientos, pero si entienden que esas tres son las bases de sus procesos y de sus decisiones, creo que lo van a hacer bastante bien. El curso es práctico, teórico, es decir, mucho desarrollo a los casos y también les tengo que dar cierta teoría para que entiendan de cierta manera en qué se contextualiza la práctica. No es mucho más práctico que teórico, pero siempre se tiene que recalcar, revisar o conocer algunos conceptos previos. Por supuesto, les comento, José Luis, es una muy buena pregunta. Los casos son reales, los casos son inéditos, los casos son creados en base a la experiencia que he podido tener también. Los datos, generalmente en algunos casos son de consultorías que he pedido permiso para usarlo, en algunos casos son datos sintéticos también, porque no necesariamente las empresas te dan sus datos para poder explotarlos, siéndote completamente honesto. Entonces hay una combinación de data real, data de laboratorio, pero el caso creado es 100% real. Son 100% que ustedes van a poder vivir en las empresas donde ustedes trabajan, ¿no? Alicia, por supuesto, hay múltiples libros y tengo varios, desde los más gerenciales o más de cómo un proceso de negocio se basa en datos hasta los más técnicos. Ahí les voy a compartir o se les va a compartir alguna bibliografía interesante que yo creo que pueden empezar en español y en inglés también para que puedan comenzar en este mundo, ¿no? ¿Ok? A ver, cualquier herramienta empaquetada, ¿sí? De predicción de eventos casi siempre tiene como corazón modelos predictivos, ¿sí? Ahora, los modelos predictivos lo pueden hacer a nivel de eventos o a nivel de data transaccional o matricial. Ahora, todos tienen modelos predictivos, generalmente son árboles de decisión. Y Álvaro, ¿sabes lo interesante? Si tú entiendes cómo funcionan estos métodos predictivos, cómo los puedes manipular y cuáles son los indicadores que debes ver, estás yendo 2 pasos más adelante. Ojo, en algún momento a todos nos va a tocar trabajar con herramientas precreadas, preconstruidas, pero es muy interesante también cómo tú comienzas a retar ese status quo, cómo tú te comienzas a preguntar, ¿y qué pasa si esto lo cambio? ¿Podría mejorar? ¿Podría no mejorar? Entonces, es bien interesante cómo ustedes se pueden meter al corazón de los algoritmos. Casi siempre todos estos algoritmos de predicción de eventos, hasta incluso en tiempo real, tienen 2 cosas importantes.
El algoritmo basado en eventos y la periodicidad que le pongas. O sea, cada cuánto tiempo son las ventanas que utilices, que es algo técnico y no me gustaría comentarle porque no quiero que se asusten, pero tengo bastante experiencia en eso también. El tema de bolsa de valores muy trabajado con series temporales, con modelos de regresión bastante interesantes y con deep learning, que es algo que Arturo puede revisar. Por supuesto, casi todas las aplicaciones, Pedro, que se utilizan son las de si pagarán préstamos hipotecarios o no pagarán, si se va de la empresa o no. Eso pertenece a los modelos supervisados. Ahora, ¿qué algoritmo utilices? Ahí estamos nosotros para ver cuál es el mejor. Cada uno trabaja de manera independiente, cada uno tiene sus pros, sus contras, y ahí hay que estudiarlos. Más que Business Analytics, ¿saben lo interesante, Luis? Es que muchas empresas o personas no toman decisiones basadas en datos. Generalmente, por el tiempo y por la manera en que han trabajado, digámoslo así, casi siempre han optado más por la heurística o por su conocimiento del negocio que por los datos. Por lo tanto, su experiencia casi siempre vale más que lo que el dato te dice. Por ende, ¿no? Cuando quieren salir con una acción comercial o de marketing, dicen, bueno, vayamos a este nicho de mercado porque yo creo que sí va a funcionar. Pero ¿qué pasa si los datos te dicen completamente otra cosa? Entonces, lo que yo siempre les comento es que por más que creamos algo, que eso esté actualizado o argumentado por datos, ¿no? Si no, generalmente tiende a ser heurística nada más, pero esa heurística puede ser completamente distinta a lo que tu información te está diciendo. Y lo que les comenté en las primeras láminas de la presentación. Los datos valen en la medida que lo utilices. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en la ponencia. Espero haber contestado todas sus dudas, interrogantes. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Recalcarle que toda decisión que tomen lo hagan basado en datos, en información, y siempre van a estar más cerca al éxito o siempre van a estar más cerca de una decisión asertiva. Los invito nuevamente al curso especializado Business Analytics, toma decisiones basadas en datos, y ha sido un gusto encontrarme con ustedes el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias.